Bueno, estoy presentando también al doctor Mariano Vergés, ex juez realmente con un gran reconocimiento. ¿Qué tal, Mariano? Gracias por venir. El doctor Vergés, que ha tenido causas realmente muy importantes, ¿no? Y está también el señor Manuel Temescoto, bienvenido. Gusto. Muchas gracias. Es hermano de Valentín Temescoto, que es uno de los aparentemente responsables de toda esta operación. Ahora vamos a ver si es o no responsable, porque es uno de los detenidos en el operativo Manzanas Blancas, que, como decía Mauro Federico recién, fue 3.400 kilogramos de cocaína que iban con destino a España. El operativo contra los narcos más importante en los últimos tiempos de la República Argentina, que tiene muchos puntos suspensivos, tiene muchas dudas, porque incluso se dice que los 3 detenidos son 3 perejiles. ¿Será cierto? ¿Será verdad? Presentamos la primera parte del informe. Soy Valentín Temescoto. Hace 1199 días, es decir, 3 años y 4 meses, que estoy privado injustamente de mi libertad, condenado por un delito que no cometí. Y les voy a contar hoy una verdad que seguramente incomodará a los verdaderos responsables de la operación contra el narcotráfico más importante de la historia argentina. Comienza con la detección en el puerto de Buenos Aires de un contenedor que presumiblemente contenía cocaína. Se decomisaron o se detectaron el intento de contrabando de 3 toneladas 600 de cocaína, enmascaradas o transportadas en un cargamento de manzanas. Era un contenedor que venía desde del sur del país, de la ciudad de Allen, en la provincia de Río Negro. Ahí se empacaron, se embalaron como habitualmente y se contrató a la misma empresa de siempre para que lo transporte. Posiblemente ponga mi vida en peligro al hacer pública mi dramática situación, pero estoy obligado a hacerlo, tanto por mi gente como por mí mismo. Pero detrás de este armado existe la complicidad de jueces y fiscales del Fuero Penal Económico argentino. Para mí esto fue un gran operativo de la DEA. Vos que estás en este tema habrás notado que no hubo un solo cartel que se haga cargo de esto, no hubo un muerto, no hubo nada. Ninguno de los 3 imputados tenía antecedentes vinculados con el narcotráfico. Es más, no tenían antecedentes criminales de ningún tipo, y lo que se intentó fue, desde mi punto de vista, a partir de todos los elementos como colectado, era detener a un narcotraficante que, según los españoles, era una persona conocida, de nombre Nicolás Rivera Gámez. Bueno, en el tribunal oral no se advirtieron algunas cuestiones que son importantísimas, como por ejemplo que a 10 días solamente de decomisar semejante cantidad, se mandó quemar. Se mandó quemar no solamente la totalidad de cocaína, sino la totalidad del embalaje, que a mí me hubiera servido como prueba. Lo que para mí es fundamental es que cantidad de datos que se fueron volcando en el juicio oral, al cual me tomé el trabajo de asistir todos los días durante 1 año y medio, que se hizo, ¿no? Fueron no tergiversados, sino directamente no considerados, ¿no? Y se llegó después a conclusiones absolutamente falsas. Esta es la primera parte, es la presentación del tema, cómo fue el proceso. Ahora tenemos, ya nos vamos metiendo en esos puntos suspensivos, en esas cuestiones que han quedado dudosas de la investigación, Mauro, ¿no? La Argentina produce, y la provincia de Río Negro particularmente, de las mejores manzanas que tiene toda la región. Te diría que buena parte del planeta. Y por eso mismo las requieren desde muchos lugares, sobre todo de Europa. Bueno, en uno de estos cargamentos de manzanas que estaban destinados al mercado europeo, se introdujeron de una manera que hoy vamos a demostrar fue absolutamente distinta a la que dieron por probado en el juicio que se llevó a cabo durante un largo periodo del año pasado. 3 toneladas y casi 400 kilogramos de cocaína que se imputaron como responsables a 3 personas. Se las imputó, se las procesó y se las condenó en una sentencia que fue ejemplificadora. 20 años le dieron al hermano del señor que tenemos sentado acá,
que en el primer tramo de su procesamiento estuvo defendido por el ex juez Mariano Vergés. Y yo quería preguntarle al doctor Vergés, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor. Bienvenido, doctor. Usted es una persona que dentro del ámbito judicial tiene un reconocimiento y una trayectoria intachable que, como decía bien Gustavo, ha arremetido contra los poderes más siniestros y mafiosos de la República Argentina. Se animó al fútbol. Se animó a las cosa que barras nadie se anima en la Argentina. Se animó al fútbol. Creo que fue el único que se animó al fútbol. ¿Por qué defendió a un acusado por narcotráfico usted? ¿Y por qué lo sigue defendiendo hoy, aun cuando ya no es su abogado? Bueno, yo tomé el caso por pedido específico de una ex colega magistrada, la doctora Gabriela Lanz, quien en su momento me comentó, digamos, sobre la situación que estaba padeciendo su pareja, con la cual iba a contraer matrimonio en breve. A partir de ahí, si bien yo al principio rechacé ese ofrecimiento, un pedido posterior y además una charla muy profunda que yo tuve precisamente con Valentín Temescoto, me persuadió en aquel momento no solamente que era inocente, sino que estábamos frente a una situación realmente muy compleja que había que desbaratar. Cuando usted dice lo convenció de qué, de su inocencia. Pero absolutamente. ¿Por qué? Porque digo, los hechos están, doctor. La droga se mandó, se mostró, pero... se vio, se desenmascaró. Digo, ¿por qué cree usted en la inocencia? Porque hay muchos, yo creo que hay cantidades de motivos. En primer lugar, uno también tiene una experiencia de muchos años de haber escuchado personas supuestamente imputadas de delitos. E indudablemente, digamos, yo tuve una charla de varias horas en la cual pregunté absolutamente todo y me convencí de que Valentín era absolutamente inocente. Pero después, cuando yo tuve acceso, digamos, además al expediente, y tuve acceso mucho más adelante, digamos, a lo que es el expediente español, ahí donde yo advertí esta unión entre lo que fue la policía española, en realidad un policía español, más lo que sería la DEA, digamos, que está corporizada a veces en algún informe o en alguna nota. La doctora Carreras, en el informe, que es la actual defensora, menciona a la DEA y refiere que la Oficina Antinarcóticos Americana estaría detrás de esta operación. ¿Alguno de ustedes dos puede explicarme en qué consiste esa suposición y en qué se basa esa suposición? Bueno, en primer lugar, estas cuestiones surgen de lo que es el mismo expediente. Del expediente surge claramente de lo que son informes o notas que se dicen presentados y de la existencia de lo que nosotros entendemos un agente de esta agencia norteamericana de nombre Jack Juber, que fue la persona que viajó especialmente al sur del país e hizo todo el estudio, digamos, de la situación que después los jueces volcaron en la sentencia condenatoria. A ver, Valentín recién hizo una expresión así con el... No, te voy a corregir y disculpe, yo soy Lolo. Claro, Valentín. Ah, perdón, pero no es su hermano. Te admito, bueno, entendí. Disculpa, Manuel, disculpa, Manuel. Bien no, español bien. El nombre. Gallego. Gallego, no español, bueno. Gallego de España, sino gallego de Galicia. Bueno, yo levanté el dedo instintivamente porque como que aseveraba y lo que decía aquí el doctor Vergés, que la figura de este hombre y sobre todo lo de España. En el sumario de España hablan de la DEA tan alegremente que lo mencionan y es como empiezan, pero no hay ningún papel, no hay ningún oficio. Entonces mencionan por como que se respaldan ellos para el policía ese, precisamente el 81-571, el agente greco-galicia del Audico, y es el que, al desbaratársele la operación, como bien, si nos da tiempo a verlo, le pide ayuda aquí a las autoridades, a los policías argentinos. Él menciona como que respalda a la DEA, pero no hay nada, no hay ningún informe. ¿A qué se dedicaba su hermano? Exportador de frutas, es una trayectoria de muchos años. Ese vino para Argentina en el año 2000, estuvo trabajando con nuestro pariente Coto, nuestro primo. Alfredo Coto, para ser más exactos. Hasta el 2014. Sí, primo. Hasta el 2014, que se independizó. Y fue un empresario exitoso porque ya venía con esa actividad de España. Y después, en el año 2008, me metió en su círculo también a mí del rublo como dicen aquí ustedes. ¿Y usted qué cree? ¿Que el cargamento se lo meten de sopetón, como se dice aquí en Argentina? Sí, el cargamento fue una causa armada y aprovecharon la infraestructura de nuestro movimiento empresarial. ¿Armada por quién? Armada, bueno, ya digo, repito, insisto, apunto a
a la policía española porque allá querían como que la droga llegase allá para detener a alguien, allá en el mes de junio precisamente. Es decir, como para demostrar que estaban trabajando en la lucha contra la droga. ¿Se puede hablar de esto, doctor Vergés? Así fue. Si ellos tenían todo armado, es lo que se llama una entrega vigilada. Esto tiene digamos, su nomenclatura. Entonces, la idea era que llegaran los dos contenedores por una cuestión casi documental. No llegaron, quedó uno en el puerto de Buenos Aires y otro quedó en el puerto de Santo Brasil por aviso precisamente de uno de los imputados. Y entonces, a partir de ahí, ante tamaña cantidad, hubo que encontrar culpables. Vamos a ver la segunda parte del informe y seguimos. Y acá lo que les vamos a explicar es realmente dónde se cargó la droga, los 3.400 kilos de cocaína que el tribunal dio por sentado que se hizo en su lugar de origen, en el lugar del empaque, en la provincia de Río Negro. Nosotros vamos a demostrar en este informe lo contrario. Queda claro y asumo la responsabilidad de que la cocaína, fue cargado en Bahía Blanca, en el camión conducido por Miguel Antonio Suárez. Si vos tenés 3 toneladas 600 de cocaína en un depósito, permanece ese olor, esa presencia, aunque ya no esté, más de un mes y medio. Así te lo dicen los técnicos químicos. Fue la división Perros, no detectó nada, ni siquiera el olorcito a una manzana podrida o pera podrida que puede dar el mismo indicio. Nada. Entonces ahí es imposible que se haya cargado. Jamás podía haber pasado 1 gramo de droga por ese lugar porque se hubiera enterado todo el pueblo. Estamos hablando de 3.000 kilos de cocaína. El tribunal oral, como la querella y las defensas, fueron engañados. ¿Por qué? Porque solamente la empresa satelital, que vos dirás si puedo decir el nombre o no, le proveyó esto al tribunal oral. Cuando declara un técnico en la materia, dice esta columna, ver mapa, ver mapa, ver mapa. Él dice, acá falta información. Lo dijo 3 veces, no fue tomado en cuenta. Se ocultó, y para mí lo digo directamente, deliberadamente, tanto por el propio tribunal, como por el fiscal, como por la querella, por el secretario y por todos, un DVD, repito, o un CD, mejor dicho, que contenía las coordenadas del seguimiento satelital de los camiones. He aquí que hago ese trabajo por mis conocimientos y descubro lo que hasta la fecha no teníamos más que la palabra de unos y las palabras de otros, contradicciones, dichos, declaraciones. No, esto es contundente. Y hago una denuncia pública de que esto ha sido todo una manipulación total. Vino desde Río Negro, esta zona donde cargaron las manzanas. Debe haber parado en la zona de Bahía Blanca. Paró en Bahía Blanca, esto es muy importante porque tenemos en GPS que no paró en la estación de servicio que dijo el chofer Suárez, sino que paró a muchos metros de distancia porque ahora tenemos las coordenadas. ¿Sí? Ahí se pierde la señal porque puede ser por un inhibidor de señal satelital o porque estuvo bajo techo, que es nuestra teoría. Él siguió manteniendo la cabeza tractora con la señal al satélite, pero el semirremolque se lo llevaron y se lo trajeron y ahí acomodaron la droga. Y después, en el predio de Capitán Cortés, lo digo así, con todo conocimiento, se la cambiaron a el otro camión que llevaba el que pasó por el Solgan, que lo detuvieron en Santos. ¿Por qué nosotros decimos que se cambió la mercadería y se introdujo una con ya la cocaína? Porque si vos ves, estos son esquineros para proteger los pallets de manzanas, y cuando vos tenés una exportación, tiene que ser manzanas de cierto gramaje, cierto color, etcétera, calidad. También tienen normas para el embalaje. Este suncho o esquinero blanco es diferente de este marrón. El marrón es de mercado interno, el blanco es de exportación. Entonces nunca podían estar en el mismo container, jamás. Vos vas a ver que hay cajas abiertas a raudales y muchas mantas de color violeta, ¿sí? Eso es lo que va entre manzana y manzana para que no se golpeen. Hay una acá en la punta blanca, las violetas son para mercado interno, las blancas son para exportación, porque tienen distintos micrones, ¿sí? Para resistir golpes, el viaje en barco, etc. Acá también te pruebo que había de las dos. ¿Y por qué me baso en esto, Mauro? Porque me destruyeron la prueba. No tengo cadáver, no tengo prueba del delito.
Después, lo que sucedió de manera insólita con uno de los camioneros, Miguel Suárez en este caso, a quien se han detectado cantidad de mentiras, digamos, en el juicio. ¿Qué dijo esta persona faltando a la verdad? Por ejemplo, él dijo que durante 8 horas apagó el equipo de refrigeración para mantener las manzanas frías, ¿sí? O a temperatura de exportación, para poder descansar sin el ruido del equipo de refrigeración. 3 conductores de la misma empresa alegremente duermen en lugares distintos, en distancias de 2 kilómetros, de 8 kilómetros de uno al otro. Así no cuidaron nada los vehículos. Nosotros sostenemos, y vamos a probarlo, que en ese lapso fue cuando abrieron el container y hicieron el cargamento, el intercambio de manzanas por los packs con manzanas y cocaína. Bueno, ahí hay una denuncia muy grave de la defensora, ¿no? Dice, nos destruyeron las pruebas. Doctor. Bueno, la intervención de la ¿Quién doctora, destruyó? Se supone. Bueno, a partir de algunas denuncias que nosotros formulamos y la intervención también de la nueva defensora, la doctora Carreras, se pudieron establecer algunas cuestiones básicas que están todas documentadas en, creo que son 6 causas que tramitan hoy en la justicia federal. ¿Ustedes denunciaron estas circunstancias? Nosotros denunciamos cada una de estas cuestiones. La falta de los unchos y de los esquineros, nosotros le llamamos la falta del método de ocultamiento. Ahora, Sí. hay un montón de información que ustedes están suministrando ahora, de la que ustedes se hicieron eco luego de la condena. Todo lo que tiene que ver con las coordenadas que comentaba el Emanuel, en este caso, y la doctora Carreras, eso es algo absolutamente nuevo. Porque eso sería determinante, saber a dónde estaban los camiones. Exactamente. ¿Dónde se cargó la Eso la no droga? se tuvo en el juicio, no se permitió, digamos, tenerlo tampoco, y a partir de una gestión que realizó la nueva defensora, la doctora Carreras, se consiguió, digamos, el CD, a partir de lo cual se hizo todo un trabajo de ubicación de cada uno de los camiones y cómo se movió, y con eso probamos perfectamente cada una de las mentiras del camionero. Ahora, doctor Bergeber, usted fue un hombre de la justicia importante, lo hablábamos recién con Mauro. Acá en esto, si es verídico lo que ustedes están denunciando, lo que la doctora Carreras denuncia, daría la intención, daría la prueba como que hay todo un entramado. Todo un entramado donde hay muchos que se van, eslabones que se van atando, incluso la justicia argentina. Sí, entonces, Gustavo, para no es el tapar algo. no es el jarrón de Coppola, estamos hablando de 3.400 kilos de cocaína. Bueno, digo, por eso. No, yo no diría, Gustavo, un entramado, no, me parece que no sé si es un entramado. Estos son algunos fiscales y algunos jueces de un fuero que es un fuero absolutamente peligroso, moroso, y que no ningún tipo de información, digamos, es la que provoca. Por el contrario, son informaciones falsas, y son jueces que yo creo que el Fuero Penal Económico en algún momento debiera ser eliminado, para que sea la justicia federal la que se encargue de esta cuestión. Entonces, ¿por qué ¿podemos digo dar esto? nombres? Sí, por supuesto que sí. Porque estamos hablando de la justicia y está bueno. El fiscal que intervino es el fiscal Emilio Gerberov. El juez de instrucción fue el juez Jorge Brugo. El tribunal oral, Luis Lozada, la doctora Karina Rosario Perilli, el doctor Luis Simas, y como cuarto juez fue el doctor de la Cárcova. Son personas, especialmente el doctor Lozada y el doctor Gutiérrez de la Cárcova, que tienen vínculos concretos y conocidos con la DEA, que viajan con la DEA, que han tenido conferencias de este tipo y demás. Por eso se suma, ahí entra, por eso pregunto. Entonces, Ahí está, indudablemente, por eso estoy preguntando y estoy hablando de los elementos que se van, digamos, engarzando, los eslabones que se van engarzando. Siempre nosotros decimos este mismo tema, o sea, es un fuero en el cual, un fuero de amigos, un fuero de muchas relaciones muy extrañas. Nosotros fuimos denunciando en cada momento de la causa hasta que Usted llegó... los acusó seriamente cuando Pero se por hizo el supuesto que juicio. sí. Ustedes preguntarán por qué yo no fui el abogado del juicio oral. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el cual, por cantidad de irregularidades, entre ellas no llevar a cabo la instrucción suplementaria que ellos mismos habían dispuesto, yo le avisé al presidente del tribunal, le dije, yo no voy a hacer, no voy a adherir, digamos, a estas irregularidades, yo me voy a retirar del juicio, y cuando yo renuncié yo fui sancionado.
también por ese tema. A ver, me permite, doctor Vergés, porque estaba viendo el informe y ha llamado, y tenemos en línea a Valentín, ¿no? A Valentín Temescoto, que está preso justamente en el penal de Ezeiza, uno de los 3 que, por lo que está indicando el doctor Vergés, fue condenado por este tribunal, inculpándolo de este contrabando de droga, ¿no? Valentín, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está, Gustavo? Bien, gracias. Y aquí, bueno, está su hermano, está el doctor Vergés. Hemos explicado el caso. ¿Cuántos años lleva preso ya? 3 años y 4 meses estamos aquí. ¿Y usted sigue clamando su inocencia frente a esto? Sí, yo sigo clamando, sigo trabajando, gracias a Dios, con la fortuna que tengo de ese hermano que tengo ahí sentado y ese abogado, el doctor Vergés, la doctora Carreras y mis hijos y familia luchando, no solo clamando, luchando, peleando por demostrar la verdad, por llegar a la verdad. Sigo trabajando con una computadora que tengo autorizada por el propio Tope 3, por el tribunal, para mi defensa, y donde tengo pruebas de lo que usted ahora le estaba preguntando al doctor Vergés. Tengo pruebas concretas en esta computadora donde no solo son las cuestiones que ustedes pasaron, hay una adulteración y una falsificación con la utilización de los teléfonos, que está también presentada y demostrada en el escrito de apelación. Pero yo tengo un documento conmigo que duerme todas las noches al lado de mi cama, de mi celda, donde en el despacho del secretario del Tribunal Oral Penal Económico 3, el doctor Hernán Re, trabajó con la gente de la querella que es la FIB, la aduana, y la Fiscalía, para plantar una prueba, para inventarse una prueba y dar la titularidad de un teléfono a una persona, a un español, y que no corresponde. Yo tengo la prueba, se lo mandé en una de las grabaciones que hice aquí en la computadora, donde se puede ver el nombre del titular de ese teléfono, cuando el informe de Telefónica no da el nombre. Déjeme decir, sí. ¿Qué tal, Valentín? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo que está, nosotros venimos desde hace ya mucho tiempo, sí, varios meses, solicitando una entrevista para poder ir a verlo al penal, un derecho que tienen todos los detenidos y los condenados incluso, de poder dar un testimonio, derecho que nos es primero demorado en la justicia y luego, cuando la justicia autoriza, nos es cercenado en el propio Servicio Penitenciario Federal. Por eso lo que ustedes vieron en el informe es un testimonio que el propio Valentín Temescoto grabó con su computadora personal, la que tiene autorizada. Él mismo se grabó y envió ese material. Exactamente, Mauro. Yo aprovecho esta oportunidad, porque me imagino que esta gente, y esta gente me refiero al tribunal, me refiero a 7 magistrados que venimos denunciando en un blog que también tenemos en internet, 7 magistrados, 7 delincuentes, van a tomar medidas e incluso tratar de sacarme esa computadora, tratar de limitar mi trabajo. Yo estoy desgrabando todos los días, de 2 a 6 de la tarde, los testimonios durante 14 meses de juicio, y viendo todas las irregularidades, todas las mentiras, todas las maldades que esta gente se permitió y homologó durante 14 meses para dejar a 3 inocentes presos. Pero, ¿y por qué ustedes? Eso es lo que no se termina de entender, Temescoto. ¿Por qué ustedes? Es decir, ¿por qué los eligieron a ustedes para esto, si en definitiva no tuvieron nada que ver, como ustedes sostienen? Hay una cosa, yo toda la verdad no la tengo. Lo que tengo es que yo desde los 20 años hago lo que dijo ahí mi hermano: comprar fruta y vender fruta. Es lo único que sé hacer, negocios, comprar al mejor precio y vender al mejor posible. Bueno, el narcotráfico también es un negocio, digo, para el caso. Yo desconozco, ahora me estoy haciendo un especialista después de 3 años aquí, y viendo el ambiente y viendo la cantidad de irregularidades y de causas, porque no es solo la nuestra, en la que hay prácticas de todo tipo, surrealistas. Esto de la lucha contra el narcotráfico, la verdad, deja mucho que desear. Pero yo, contestándole a su pregunta, Mauro, desconozco por qué mi empresa. Me imagino que idónea porque era una pyme, una empresa pequeña, que teníamos un volumen importante con exportaciones. ¿Cuántos años llevaban exportando a España? Desde el año 2005.
desde el año 2005 hasta el 2010, hasta ese fatídico 16 de junio del 2010. Bueno, claro, 5 años exportando, ¿no? 5 años tenían algún exportando. nombre, tenían la experiencia y tal vez por eso fue aprovechado. Sí, bueno, hay personas cercanas que se fue descubriendo todo esto a lo largo del juicio. Esto es importante resaltarlo, que se lo redondeen si quieren ahí el doctor Vergés. Esto es importante. Durante el juicio se fue descubriendo prácticamente hasta llegar a la verdad. Y cuando estábamos muy cerca, cuando hubo testimonios de personas que estuvieron en su momento imputadas y fueron sobreseídas, el tribunal tomó esos testimonios como ejemplo para condenarnos a nosotros. Claro. Ahora con las coordenadas y con otras cuestiones como la de los teléfonos, claramente se va a ver no solo nuestra inocencia, sino la participación de estas otras personas. Bueno, a ver, justamente el tema de las llamadas telefónicas, los seguimientos, las celdas telefónicas, últimamente están de moda, han sido utilizadas muchas, recientemente en el caso Chicone, para imputar al vicepresidente. Bien, pues, supongo que también se podrán utilizar aquí en este juicio, ¿no? Pues fíjese usted, Silvestre, que en este caso un análisis hecho por los querellantes sobre las celdas de los celulares de Claudio Hernán Maidana, el mío, Valentín Temescoto, y esa tercera persona que le atribuyeron a un español, ellos aseguran de una reunión que nunca existió y que en el mismo análisis de las celdas queda clarísimo. Bueno, de todos modos, el tribunal esto lo puso en la sentencia, está escrito. Por eso, permítame, sí. yo quiero decir esto públicamente. Nosotros vamos a salir en libertad, vamos a salir absueltos. Yo sé que toda la justicia no es corrupta, pero estos 7 magistrados, estos jueces, el juez de instrucción Jorge Brugo, el fiscal Emilio Gerberov, el fiscal de juicio, el señor Funes, y los 4 jueces que conformaron el Tribunal Oral Penal Económico 3, tienen que estar presos, porque esto lo hicieron con premeditación y alevosía. Hay que aclarar esto, y ahora vamos a presentar la última parte del informe. El juicio ya se sustanció y ellos fueron condenados. Ahora le vamos a preguntar... Sí, está pelado, ¿no? Claro, ahora vamos a preguntar al doctor Vergés. Bueno, Valentín, yo lo despido porque vamos a seguir aquí. Le agradezco su testimonio desde la cárcel, ¿eh? Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad. No, por favor. de blanquear esto. Ahora, Gracias. a mí realmente lo que me preocupa, doctor Vergés, es que cuando uno empieza a indagar, se mete en casos profundos, el tema de la justicia nuevamente está en el tapete, en la mira, fallos cuestionables. Digo, ¿qué le está pasando a la justicia argentina? Bueno, yo lo que creo con relación a estos temas es... si nos metemos con el tema del contrabando y del contrabando de drogas, que está concretamente en un fuero que es el Fuero Penal Económico, que tiene temas muy importantes, yo creo que se está haciendo agua hace muchos años. El tema del contrabando de drogas, que tiene que ver con el narcotráfico concretamente, si nosotros buscamos causa por causa, nos vamos a dar cuenta que siempre tenemos un pero y las condenas de alguna manera se quiebran y demás. Claro. Este es un caso más. Es un caso muy concreto donde el fiscal de instrucción y el juez de instrucción podían haberse lucido con una investigación, había muchísimos elementos para trabajar a fondo, se podían haber logrado otras cosas, sin embargo, se prefirió escoger a 3 personas, concretamente se hizo lo que usualmente se llama la ruta de los papeles. ¿Por qué? El empresario, digamos el titular, sí. el que estaba, digamos, en el sur. De manual. Exactamente. A ver, vamos a presentar la última parte del informe en donde tratamos de responder a la pregunta que nos formulábamos en la promoción del programa. ¿Fue una causa armada? Otras cuestiones importantes, como por ejemplo lo que tuvo que ver con la actividad logística, digamos, la persona contratada, digamos, el señor Oscar Fresno, que fue precisamente la única de todas las que estaba interviniendo, la que estuvo involucrada acá, que tenía antecedentes concretos de narcotráfico en otros años. Fresno fue el que armó todo esto, fue el colaborador necesario para proporcionarle los 3 contenedores a la organización para que introdujera la cocaína dentro. Y que fue de manera rara, por lo menos para nosotros, desvinculada del proceso por el fiscal y por el juez de instrucción. Esto es una causa armada, armadísima, es decir, han utilizado nuestra infraestructura empresarial que teníamos y el colaborador necesario fue Óscar Eduardo Fresno.
tenés acusado Valentín Temes Cotto. De lo único que se lo puede acusar es de haber sido en su momento un empresario exitoso conjuntamente con su primo Alfredo Cotto. Un ex secretario, Maidana, un muchacho que recién ahora está realizando estudios dentro del penal. Y a un señor titular de un galpón en donde se embalan manzanas en cajas de cartón corrugado. Estas 3 personas pueden tener la logística para camuflar, embalar, contrabandear y colocar con un cartel 3 toneladas 600 de cocaína. Entonces nosotros decimos, faltan las coordenadas del GPS. Se hizo declarar otra cosa al chofer que la transportó. Exer es también socio de Capitán Cortés. Ahí detectamos los movimientos, además de el pesaje, etcétera. Y yo te diría que tenemos que investigar a la empresa Exer, a la empresa de transporte, a sus responsables. ¿Toda esta gente no se investigó? ¿A la que alude recién la última parte del informe? No fueron investigados. No fueron investigados. Fueron mencionados en el expediente, algunos declararon y casi todos fueron sobreseídos. ¿Y está apelado, digamos? ¿Ustedes han apelado? ¿En qué instancia está el recurso, digamos, la sentencia fue recurrida en casación por la doctora Carreras, que tuvo que acudir, digamos, a salvar el tema porque la defensora oficial no estaba en condiciones de hacerlo. Se presentó un recurso que, bueno, entendemos que es un recurso muy bien planteado, es un recurso muy completo y confiamos en la Cámara de Casación, esperamos que la sentencia se revierta, pero más allá de esa cuestión, nosotros vamos a seguir trabajando en esas querellas, porque a nosotros también nos interesa, y a mí como abogado y como ex magistrado, me interesa que también mejore la justicia. Yo vuelvo a este punto, ¿no? Porque la verdad que una causa de esta naturaleza, reitero, para los que recién están sintonizándonos, 3.400 kilos de cocaína, que como hemos mostrado en estos 3 informes, no pasan desapercibidos, no pasan desapercibidos. Y que se haya montado a través de estos engranajes que ustedes nos han ido explicando, eslabones, donde la DEA, la policía española, se los agarra a ustedes, tal vez como para hacer un gran show, y que la justicia argentina en esto que usted está denunciando, realmente, y recién lo decía también Valentín desde la cárcel, se hayan prestado, bueno, digo, a ver, ¿en qué manos estamos? Por parte de la justicia o algunos jueces de nuestro país, ¿no? Sí, nosotros tenemos incluso denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Hay denuncias en el Consejo de la Magistratura, denuncias penales contra los jueces, o sea, esto no es la aventura de un imputado con su hermano y su abogado que de golpe se nos ocurrió ir para adelante. Por el contrario, tan es así que Valentín hasta tuvo un intento de coima, que él perfectamente, si hubiera sido un narcotraficante, hubiera aceptado perfectamente. ¿De coimas? ¿Por parte de quién? Sí, por parte de un abogado que hasta le ofreció todo un servicio de jueces para quedar en libertad en la etapa instructora. Eso también es otra de las denuncias que también están en trámite. Y bueno, un abogado que está claro, ahí está la otra parte corrupta de la justicia, también hay que decirlo. Abogados que van con jueces que salvan o no salvan, o condenan o no condenan. Es tremendo realmente. Digo, me parece que bien la elección de Mauro y el trabajo que ha hecho Mauro Federico, que desde hace muchos meses viene en desnudar, porque claro, muchas veces para los grandes titulares queda bárbaro, ¿no? 3.400 kilos de cocaína, está bien, venimos hablando en estos días de lo que debe ser la lucha seria contra el narcotráfico en nuestro país y en todos los países del mundo, pero no pueden a costa de inocentes, ¿no? Como usted dice que es su hermano, ¿no? O sea, modestia aparte, y un poco al hilo de lo que decía aquí el doctor Vergés, nosotros no venimos ahora haciendo denuncias de un tiempo a esta parte, llevamos 2 años denunciando. Personalmente hemos estado en el Cedronar, investiguen, no hicieron nada. Derechos humanos, no, como estamos dentro del Ministerio de Justicia, o sea, no hicieron, nadie hizo nada. Gabinete de Ministros, nada, se dijo, investiguen, nada. O sea, al consulado de España se le pidió ayuda, ayúdenos, nadie ayudó.
como que el narcotráfico. Cierra perfectamente la historia. Claro, cierra. Cierra. Yo me quedo con una frase de la doctora Carreras para terminar. Cuando recién decía, ¿le parece a usted que una persona como Temes Scotto, que es un tipo que tiene mucha trayectoria en el ámbito de la exportación e importación de fruta y de verduras a España, y 2 personas más pueden haber hecho todo esto? Indudablemente, si fueron ellos, no estaban solos. ¿Y dónde está el resto de la organización? ¿Qué parangón tiene esto, doctor, con el caso de los hermanos Juliá? También en España. Bueno, ¿Puede haber alguna...? Bueno, no digo que haya conexiones, obviamente. Digo, un... en cuanto a causas, ¿son comparables, no comparables? Yo la comparé al punto que presenté un escrito en su momento donde solicité que se compare una muestra de cocaína de cada caso para ver qué relación teníamos y demás. Por supuesto que no lo hicieron. A mí lo que me da la impresión es que algunos elementos me parece que se probaron en España sobre esta situación y acá no. Yo acá insisto, cuando yo digo que me tomé el trabajo, y por eso yo creo que es el gran problema y el talón de Aquiles de este tribunal, que ellos no están acostumbrados a que se fiscalice su trabajo. Claro, el juicio se hace y se termina. Sí. Yo fui todos los días del juicio, tomé nota, fui presentando, digamos, tengo toda una carpeta con el trabajo que fui haciendo, y bueno, y quedó muy claro que no había una sola prueba para la condena. Gracias, doctor Vergés. Gracias a usted. Gracias. Yo, si me lo permite, solamente una puntualización así, que es de última hora, con respecto a lo de las coordenadas, porque es, digamos, la prueba estrella que tenemos. Es decir, y soy cortito, pero en pocas palabras voy a transmitir mucho. Gracias a la insistencia de la doctora Valeria Carreras, que logró sacar del tribunal ese disco que supuestamente para allí lo tenían solapado y escondido, no se trató esto en el debate. He hecho un trabajo, digamos, un poco por mi experiencia de ex camionero, de tal. Entonces descubrí, y puedo decirlo y asegurarlo, que el tribunal sentenció diciendo que la droga se había puesto alegremente en el sur, y no fue así. La droga fue puesta en Bahía Blanca, lo digo con todo el conocimiento de la causa. Tengo pruebas que creo que no son desmontables, son elementos de convicción fijos y contundentes, porque las coordenadas, o me mintió a mí el Google Earth, o eso fue puesto en Bahía Blanca y continuó en el resto, en el predio de Ester, en Capital Cortés. Muchas gracias. Nada más, y con eso es mejor, y se le pide, por favor, ya es un acto de humanidad. Esta gente, aunque tarden en desvelar e investigar esto, que los dejen libres, por favor. Que los dejen libres. Muchas gracias. Gracias, doctor Vergés. No, gracias, Mauro. Bueno, Berco, habíamos dicho, se conoció hoy la